El sueldo se va en el transporte público. ¿Cuánto porcentaje de la canasta familiar en Neuquén y en Santa Fe representan más del 10%? En Córdoba, en Bariloche, en Pinamar, el boleto se va a 1.700 mangos sin subsidios. Lo acaba de decir Fusaro, que si no pagáramos con subsidios el transporte, se te va el mínimo a 1.700 mangos. Miguel, dale. 1.700 se va sin subsidios y acá lo que tenés es cuánto destinan de la canasta familiar en transporte público y va aumentando cada vez más. Tenés en La Rioja, en Ciudad de Buenos Aires, que son lugares donde es más barato, pero después va aumentando. Suena raro eso de que Cava es la ciudad, obviamente, con gente más rica proporcionalmente, sí. Y La Rioja una de las más pobres y está más o menos equiparado, ¿no? Por abajo está equiparado porque, claro, en Cava y lo que tenés en el conurbano es muy poco lo que se paga comparado con otras provincias. Y fíjate, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, más del 8%. Neuquén y Santa Fe, más del 10%, más del 10% se te va de los ingresos. O sea, de todo lo que vos ganás, el 10% se te va en el boleto colectivo. Digamos. Con lo cual acá tenés un cambio muy grande que es entre el 8 y el 10%, algunas provincias que se te lleva el transporte público. Eso es porque aumentó muchísimo en los últimos 2 años. Pasaron de tener boletos que estaban en los 700 pesos, 800, ahora a los 1.500 a 2.000 pesos en la provincia. Lo que tenemos que entender, esto es como un pequeño mapa que tenemos que hacernos cerebralmente. Estos servicios son públicos, ¿por qué son esenciales? Lo tiene que garantizar el Estado porque lo que vos garantizás es el trabajo. Generalmente vos tomás el colectivo para ir al trabajo, no para ir al cine. Eso no te va a afectar. Te va a afectar si todos los días vos tomás asiduamente, sistemáticamente, el colectivo. Por eso el Estado debe estar presente. Si no, se te va el 10% de tu salario. Esto no es Netflix. No es que vos lo podés elegir o no. Lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con la luz y lo mismo pasa con el gas. Por eso el Estado dice, podés cobrar hasta esto en función de los gastos que tiene la empresa. Sí. No es que le dice, vos cobrás esto y la empresa pierde. No hay un solo empresario del transporte o de cualquier otro servicio público que pierda. Todos ganan mucha plata, son multimillonarios. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que acá el Estado está presente para que el laburante, para garantizar al laburante que pueda laburar. Para garantizar la movilidad, por eso el transporte público es muy importante en muchas zonas, porque permite que alguien pueda salir del lugar e irse y poder tener un trabajo. Además, lo que va generando un problema muy grande, cuando se aumenta el costo, aumenta la imposibilidad de salir a buscar laburo y salir a buscar changas. Bueno, porque si te quedás sin restos, ¿cómo te moves? Eso es lo que está pasando. Nos vamos a la casa de nuevo con Emma Ratoeira. Emma, te escuchamos, dale. Muy bien, Tomás, seguimos con la pregunta. Señor, ¿el transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Sí. Claramente sí, bueno, cortita ahí al pie. ¿El transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Sí. Sí. ¿Y usted, señor, qué opina? ¿Sí o no? Que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué lo tiene que subsidiar? Y el mínimo, en lugar de 4.95, de 495, sería 1.700. ¿Y antes cuánto era? Cuando no se subsidiaba. 50 pesos. Subsidiaba, lo mismo. 50, ¿no? Lo que pasa es que vivimos engañados en este país. Lamentablemente es así. O sea, para usted no. Es un país pobre que vive como rico, ¿me entendés? Claro. Lamentablemente es así. Muy bien, no, gracias, para mí no, a mí tampoco me alcanza, pero bueno. Ya, gracias. Señor, ¿el transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Ahora no, subo. Gracias, muy amable. Bueno, seguimos por este lado. Señor, buenas tardes. ¿El transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Y pienso que sí. Piensa que sí, claro. Bueno, por aquí. Hola, ¿el transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Sí. Sí, también. Casi todos de acuerdo en que sí. Gracias. Señora, ¿el transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Señor, ¿el transporte...? No, gracias. Son más inteligentes hasta ahí en la fila de las mujeres, ¿eh? Están como más prendidas, están más enchufadas en la realidad, ¿eh? A ver, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿El transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? No sé. ¿No sabe? No. ¿Y usted sabe, qué opina, señor? Tampoco sabe. Bueno, no importa. Señora, le hago una pequeña consulta. ¿El transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Y en realidad mitad y mitad. O sea, me parece justo, sí. Pero también si está subsidiado, o sea, la realidad es que la frecuencia no es buena. ¿Cómo se viaja hoy? Mal. Muy mal se viaja. ¿Cómo es mal? Cuéntenos. Mal es uno al lado del otro, o sea, frecuencia mala. Claro. No te paran porque al no haber frecuencia, o sea, llegás... Van llenos. Todos llenos. Y Colapsado. depende del horario, sí, primera hora de la mañana y a última hora sí colapsado. Gracias. Es terrible. Es terrible. Bueno. Che, está muy lo interesante. graficó bien Emma, la señora. Muy interesante. A ver, por acá.
Sí, la verdad que sí, porque el termómetro se lo ponemos al laburante que todos los días viaja. Sí. A ver, te hago una consulta, ¿el transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? No, discúlpame. Sí, para mí sí. Para vos sí. Sí. Gracias, ¿eh? ¿Y usted qué opina? ¿El transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Gracias. Bien, ¿Y bien, usted, bien. señor, Bien, lo respondió, el che. transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Sí, obvio. No llegamos ni a fin de mes. ¿No O sea, se llega? No. ¿En Ahí qué está. laburás? Construcción. ¿Y cuánto ganás? Y 1 millón de pesos. ¿Y qué haces con eso? Pago el alquiler. ¿Pagás el alquiler? Alquiler y despensas. y Comida 50.000 una pesos semana por día. y listo. chao. Sí, nada. ¿Cuánto tendrías que ganar? Y más de 2 palos. 2 palos y medio. O sea, por lo menos el doble de lo que ya ganás. Para estar bien. Estás muy lejos. Sí, demasiado. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí está, Tomás, el termómetro recontra caliente. No, muy bien, la gente muy bien. Me parece que estamos mucho más ubicados, evidentemente. Hay un servicio que es malo, pero aún para mantener el mismo servicio, lo acaba de decir Fusaro, si uno saca el subsidio, el mínimo se te va a 1.700 mangos con el mismo servicio. Mismo servicio, ¿se entiende? 1.700 pesos el mínimo. Entonces, a toda la tarifa tenés que triplicarlas y un poquito más. Tenés que multiplicarla por 3,3 para saber cuánto te va a dar tu tarifa sin subsidio, lo cual es una locura. Hay mucha gente que se quedaría verdaderamente en la calle. Y hay uno Esto es así, ¿eh? Sí, es así. Hay una persona que decía, ¿y cómo era antes? Bueno, en los 90 costaba un promedio de $1. Y si vos pones y tratás de cobrar eso, $1, te lleva a casi un precio similar a este. Bueno, el tema es cuántos pueden llegar a pagar ese tipo de boleto o qué te implica la movilidad. Te vas a mover menos, tomás menos colectivo, buscas menos laburo, pero es un modelo distinto donde pueden usarlo al transporte público los que pueden, los que llegan. Che, y ahora los trenes están colapsados. Mirá, imagen. Trenes colapsados de nuevo. O sea, ¿cuántas veces en los últimos 10 días hemos tenido la misma noticia, muchachos? O sea, en los últimos 10 días, ¿cuántas veces hemos reportado trenes colapsados por todos lados? El tráfico colapsado, los trenes colapsados, los colectivos de paro cuando no estaban de paro también están colapsados. Bueno, muchachos, si la tarifa es esta, por lo menos den un servicio más o menos acorde a lo que se cobra. Me imagino que si son empresarios privados, el privado tiene que dar un servicio más o menos elemental. No estaría pasando. No está pasando y lo que empieza a ocurrir es que las empresas, en el caso de los colectivos, las que tienen menos fuerza para enfrentar todo lo que tiene que ver con los costos, empiezan a tener demora en el pago de los salarios, un servicio cada vez más complejo que lo que hace es distanciar la frecuencia y entonces se va complicando cada vez más y es mucho peor, como mostramos, cuando no funciona el tren. Nos dice nuestro compañero Martín, nuestro ejecutivo, que las autopistas también en estos momentos están en rojo. Entonces, muchachos, es un país que se está tornando complicado, pero hace mucho tiempo, no estamos echándole la culpa a Javier Milei. Estamos diciendo que hay que empezar a ver qué nos está pasando a todos para empezar a solucionar los problemas, no profundizarlos, ¿entiendes? Bueno, en Autopista del Oeste había muchos accidentes. ¿Sabés cómo lo solucionaron? No. Bajando la velocidad, en vez de 130 lo bajaron a 110. Ahora es un caos, es un caos. Cruzás General Paz, Autopista del Oeste, a paso de hombre. Es un caos. Bueno, señores, nos vamos a la calle, volvemos al transporte de pasajeros, un transporte bastante más caro que hace un año y medio, por lo menos 10 veces más caro, y veamos cómo está el servicio y si la gente quiere sacar el subsidio. Dale, Emma. Voy para este lado, Tomás, que son los últimos que quedan en la Dale, fila, a ver dale. si nos pueden responder. Señor, ¿el transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Sí, ahora estoy Ahí está. ¿Y usted qué opina? ¿El transporte tiene que estar subsidiado? Sí. Claramente que sí. Otra Bueno, cosa más. ¿qué? Aguántese y cavando. ¿Cómo? Aguántese y cavando. Ah, No. muy bien, no Ajá, sé no, lo que no, me no. dijo Tomás. No, pero No, bueno. no, yo tampoco, no, Soy no, comando. No se le escucha sé bien a ahí, qué hacía mención. Ahí volvemos para la fila. No se le escuchaba muy bien. Pero mirá, la cara de la gente es un poema hoy, Tomás, ¿eh? ¿Por qué? Mirá, yo encaro a esta señora y le digo, A ver. señora, ¿el Esa transporte cagando tiene está, que ¿eh? estar subsidiado, sí o no? No. ¿Sí? ¿Y Te usted qué dije, opina? ¿eh? No, gracias. ¿El transporte tiene que estar subsidiado? No voy a opinar. Señor, ¿el transporte tiene que estar subsidiado, sí o no? Sí. ¿Y qué opina de que hoy haya aumentado un 10%? Pero este no aumentó, aumentó el otro, lo del ¿Qué Lama. pasa General Paz? Claro, este no pasa. 104 General líneas. Paz. Sí, ya sé. ¿Qué opina? Y bueno, si venía atrasado, había que aumentarlo. Claro. Bueno, eso es lo que dice No, el señor. atrasado lo viene con la dicen frecuencia. varios pasajeros. No con el No. precio. No muchos, pero hay 2 o 3 que a lo largo de la tarde lo dijeron. Sí.
hay que respetarlo. No, queda todo, otra. todo. Señor, Están ¿cómo le todos va? de ¿El acuerdo. transporte tiene que estar subsidiado? No sé, ni... Creo que sí. ¿Cree que sí? Sí, sí. Pero ¿saben lo ¿Y que qué es? opina de que aumente un Sí. 10% Está bien lo que está en un diciendo. día? Es ¿Cómo mucho. no vas a ver? ¿Es mucho? Sí, sí. ¿Y Chao. el sueldo aumenta? El sueldo que hay. ¿Y a qué se dedica? La construcción. Preguntale al chofer. Vale. Preguntale al fercho. Monedas. Claro, gana A ver, 2 mangos en la ¿le puedo hacer una construcción. pregunta al chofer? Dale, dale, ¿Sí? a ver. Permiso, ¿eh? ¿Qué le pregunto, Tomás? Y eso, si hay menos o más ¿Qué te pasajeros, gustaría? cómo está la cantidad de los pasajeros y Te frecuencia. hago una preguntale. preguntita. No me lleves, ¿eh? ¿Cómo ves hoy el tema de pasajeros? ¿Más o menos que el viernes? Igual, acá ¿Igual? es igual, sí. ¿La frecuencia cómo está? Bien. Bien. Gracias, ¿eh? Bueno, sabes que claramente yo le creo, ¿no? Al trabajador, pero otro colectivero hace menos de una hora nos dijo que un 25% menos. Claro, claro. Es que por ahí algunos toman referencia bueno. a principio de año y otros vos le decís el viernes, por ahí del viernes a hoy todavía la gente no lo registró, pero si uno empieza a ver, digamos, cómo ha sido en los últimos meses, Emma, evidentemente le tiene que haber bajado, porque bajó el consumo, porque bajó la actividad, no hay ninguna posibilidad de que te haya subido la cantidad del pasaje. ¿Y pero qué haces? A ver, baja el consumo y ¿qué significa? ¿Que no vas más a trabajar? Porque, a ver, el trabajador tiene que ir igual a trabajar. Le suban o no el boleto, tiene que ir. Si no, no come, ¿cómo haces? Aumenta el transporte clandestino. ¿Aumenta el transporte clandestino, decís? Es probable, ¿eh? Es probable. ¿Y pero Tiene cómo que es? ir, Lucas dijo, tiene que ir sí o sí. Claro. ¿Cómo va? Sí, tenés que ir sí o sí, tenés que buscar otro medio alternativo. Es así. Ahora, vos tenés, Lucas, lo que recién decía era, che, si vos tenés menos actividad, tenés menos pasajeros, vos tenés menos gente que labura. Sí. Y ahí hay gente que, si vos no le das un transporte accesible, tampoco puede salir a buscar laburo. Entonces se queda en su barrio a tratar de ver qué hace. Por eso tenés tanta gente de cartonero, lamentablemente. Entonces ya no vas a buscar. Igual en estas filas tenés solamente albañiles Sí, y albañiles, gente que limpia casa, ¿viste? La mayoría de albañiles. Es la mayoría. Sí. Jubilados, gente que limpia casa o albañiles, es así. Sí, tenés mucho, tiene que ver con el horario porque muchos lo que hacen es trabajo independiente, entonces tenés a muchas personas que necesitan moverse. Los independientes y las amas de casa son los que más necesitan poder costear el boleto que viene aumentando en la otra línea, en todo lo que tiene que ver con ciudad y provincia, un promedio de 4% por Sí, mes. Romy, antes que te vayas, ¿cuándo se jubila un albañil o una persona que limpia casas? ¿Cuándo se va a jubilar? Una persona que limpia casa a los 70 años, ¿vos crees que puede prestar ese servicio? No. No. Realmente no, pero bueno, tendrán que entrar dentro de la línea de privilegios. Pero el albañil sí entra dentro de la línea de privilegios. Tiene una jubilación distinta, tiene mucho menos edad. Un régimen especial, Sí, decís. tiene un régimen especial, claramente, porque no puede sostener durante 50 años de su vida laboral o lo que fuese trabajando con un trabajo tan duro. Las empleadas domésticas ponen su cuerpo, entiendo que ponen su cuerpo, también tendrían que entrar en ese privilegio. Pero Será- también lo hace un taxista. Y un taxista hoy gana un mango y te vas a jubilar a los 70. O sea, No. un taxista pone su cuerpo también, Romy, ¿no? A ver, cualquier trabajador pone su cuerpo. Exacto. Hay gente que trabaja más mental y más con el cuerpo. Lo que pasa que, bueno, dentro de esos regímenes especiales, el albañil, la construcción hace años que está dentro del privilegio y se jubila mucho más tiempo anterior a lo que la gente tiene que cumplir, 70 años. Pero también tendría que ver cómo va a ser ese cambio en la edad jubilatoria, si va a ser progresivo, quién va a entrar, quién no, si se va a poder, o sea, si va a ser la gente que decida también esa cuestión, porque no está, a ver, estamos escuchando que se va a cambiar la edad jubilatoria, pero no sabemos cómo. Claro, Posiblemente haya una progresividad y quien quiera cumplir será el 82%, el 70%, el 60%, tendría que ver